Hola, muy buenas noches. El día de hoy, mi compañera Mari Carmen Acevedo y mi persona Gabriel Pérez, vamos a explicarle un poco sobre los instrumentos de evaluación tradicional y no tradicional. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Cuando hablamos de una evaluación tradicional, realmente ella se refiere a un enfoque de evaluación a que ha sido históricamente predominado en el ámbito educativo. Es decir, que se ha caracterizado por el uso de los métodos y herramientas que buscan medir el aprendizaje del estudiante a través de pruebas estandarizadas. ¿Qué son esas pruebas estandarizadas? En sí son esos exámenes escritos, orales, esas tareas que generalmente se centran en la memorización y la reproducción de información. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar un poquito de las características principales de la evaluación tradicional. Como tener, primer punto tenemos el énfasis de la memorización y reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se valora la capacidad del estudiante para recordar y repetir la información proporcionando al docente o a los libros de texto. Como siguiente tenemos las pruebas estandarizadas y los exámenes escritos. Estas son herramientas que nos sirven, que literalmente es la principal evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que suelen ser las opciones múltiples, verdadero y falso, completar oraciones o preguntas cortas o preguntas de desarrollo. Como siguiente punto tenemos la medición del conocimiento declarativo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente se enfocan en evaluar el qué y qué sabe el estudiante y dejando al lado cómo lo aplica o el por qué lo entiende. Como siguiente punto también tenemos la calificación numérica o alfabética. Realmente esto se traduce a una evaluación, decirlo así, una calificación que refleja el nivel del logro del estudiante y generalmente sin dar como la retroalimentación específica sobre la fortaleza y las debilidades. Tenemos también el rol pasivo del estudiante. El estudiante es el principal el receptor de la evaluación y sin mucha participación activa en el proceso. Adicional también tenemos el control del docente, que el docente tiene, valga la redundancia, el control total sobre el diseño de las pruebas y los criterios de evaluación y la interpretación de los resultados, ¿ok? Además que como siguiente punto tenemos una evaluación sumativa. Esto quiere decir que se refleja al final del periodo de tiempo vamos a decirlo así, la unidad, semestre, curso, bimestre, trimestre, como quieren llamar, para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante y así asignarle una calificación. Y también como último punto, también tenemos lo que se llama la eh, homogenización. Esto quiere decir que se asume que todos los estudiantes deben aprender al mismo tiempo con los mismos métodos. Eso es decir, que todos están eh, con el mismo conocimiento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Ventajas de una evaluación tradicional. Okay. ¿Cómo? Ok, ¿qué quiere decir esto? Realmente, como primer punto, es que tiene la facilidad de la aplicación y corrección. Así que las pruebas estandarizadas son realmente fáciles de aplicar y corregir, lo que hace que sean eficientes para evaluar a grandes grupos de estudiantes y también pequeños, claro. Como siguiente punto tenemos la objetividad aparente. Es decir, que la calificación numérica busca dar una sensación de objetividad y equidad en la evaluación.
Adicional tenemos lo que es la comparabilidad. Esto quiere decir que los resultados de las pruebas pueden compararse entre estudiantes, grupos a lo largo del tiempo, que es decir, ya sea en semestre, en un curso, o trimestre o bimestre. Y por último, también tenemos lo que sería la eficiencia en la gestión. Esto es que nos permite obtener resultados rápidamente al registrar el proceso de manera sistemática. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Tenemos un ejemplo, lo que es un instrumento de evaluación, que es el tradicional, y son las pruebas escritas. ¿Ok? Vamos a explicarles un poquito realmente cómo se forman estas pruebas. Como principal, tu encabezado de la universidad, facultad, el nombre del parcial, que es en este caso, pero también puede ser un examen semestral o una prueba formativa, el nombre de la asignatura y el periodo. Adicional, su nombre, grupo, fecha, valor, los puntos obtenidos, calificación. Adicional, se colocan las instrucciones generales. Realmente allí siempre se coloca, o sea, leer cuidadosamente, responder de forma clara y precisa y concisa, si es opciones múltiples, que realmente remarquen bien las respuestas, dependiendo cómo sería la dinámica en cuanto que los estudiantes solamente tengan su lápiz, borrador, pluma, nada de cuadernos y celulares afuera, y el tiempo va, que el estudiante tiene para completar la prueba. Entonces, siguiente, por favor. Ok, ok. Explicando un poco en cómo se estructura esta prueba, y la sección número 1 es de preguntas de opción múltiples y tiene un puntaje de 6 puntos para cada una, con un total de 30 puntos. Realmente aquí son 5 preguntas de opciones múltiples donde el estudiante solamente puede elegir una o puede ser varias, dependiendo cómo esté compuesto la pregunta. Siguiente, por favor. Eh, Como segunda parte tenemos un verdadero y falso, donde aquí son 4 puntos por cada una, haciendo total de 20 puntos, que en total son 5 preguntas, donde el estudiante tendrá que leer, eh, vamos a decirlo así, la opción número 1, y él tendrá que decir si es verdadero o falso, hasta completar las 5 preguntas. Siguiente punto, por favor. También tenemos las opciones de respuestas cortas, decirlo así, preguntas que sean concisas y precisas, que en este caso serían 3, cada una de ellas vale 10 puntos, haciendo un total de 20 puntos. Pero también como último punto tenemos una sección de desarrollo, decirlo así, como decirlo así, un caso de estudio donde el estudiante tendrá esa opción de analizar un poquito más y aplicar los aprendizajes en cuanto al tema. Y en este caso tendrá que resolver un caso y explicar el por qué o cómo eh, tomó esa decisión. Buenas tardes a todos. En cuanto a la evaluación tradicional, pues damos un poco un giro a la que ya comentó nuestro compañero Gabriel, porque estas están orientadas a aplicar pruebas donde el estudiante no tenga como objetivo principal utilizar la memoria, sino que lo desarrolle con situaciones reales y con lo que ya ha aprendido. Como ejemplos de pruebas no tradicionales tenemos proyectos, portafolios, evaluación basadas en tareas, evaluaciones colaborativas y presentaciones. Los proyectos son que en realidad, en lugar de realizar una prueba escrita, como el instrumento que presentó Gabriel, se desarrolle múltiples preguntas donde apliquen habilidades y conocimientos y sea algo más estructurado. En cuanto a portafolios, que evidencie lo aprendido del estudiante a lo largo de las clases.
Evaluación basada en tareas, que complete prácticas de problemas reales en un entorno laboral, por ejemplo. En evaluaciones colaborativas, los estudiantes trabajarán en grupos para evidenciar su capacidad de trabajar en equipo, de poder entender al otro compañero y de poder colaborar entre ellos. En cuanto a presentaciones, aquí los estudiantes desarrollan un tema y también aplican habilidades, ponen otros ejemplos y se ve lo que es el desarrollo de ellos ante el público. Aquí vamos a explicar un poco la estructura de un instrumento no tradicional que realizamos. Es el mismo tema. Aquí vemos cómo se estructuró. Es un proyecto semestral de la evaluación de aprendizajes como materia que elegimos. Está el encabezado, donde se coloca el nombre, el grupo, como ya explicó Gabriel, y vamos a colocar el tema a desarrollar. Es el mismo tema del instrumento tradicional, lo aplicamos acá, que es el liderazgo, elemento esencial para lograr objetivos con motivación y guía de los equipos de cualquier tipo de organización. Los objetivos que se quieren lograr aquí es fomentar el análisis y desarrollo de los estudiantes, aplicar el aprendizaje adquirido que se ha impartido en las clases de liderazgo y que dentro de la actividad se desarrolle el trabajo en equipo. Ahora veremos la dinámica. La metodología es que se trabajará en equipos de 5 estudiantes y luego de haberse conformado 4 equipos de 5 estudiantes, se reunirán entre ellos en la plataforma Teams para iniciar el semestral. Como plan general tenemos que se leerá la bibliografía propuesta de liderazgo y vamos a visualizarnos siendo un líder. En la reunión de Teams, los 5 integrantes del equipo 1 trabajarán con los 5 integrantes del equipo 3 y los 5 del equipo 2 con el equipo 4, como vemos en esta imagen. Todos los estudiantes del equipo 1 harán una propuesta de por qué deben ser elegidos como líder y el equipo 3 evaluará quién de ellos será elegido como líder o tiene las mejores cualidades para ser líder. Y nos harán un resumen del por qué lo eligieron. Luego de que ya tengan ese líder, van a formar los equipos, cada equipo, y responderán a las siguientes preguntas, que en este caso hemos elegido preguntas de autodiagnóstico. Aquí no es necesario tener memoria, sino que ustedes mismos escogerán, consensuarán y responderán de manera reflexiva a cada pregunta. Como siguiente punto tenemos preguntas de tipo abierta. Aquí serán más reflexivos y detallados. Tienen que responder en primera persona y no necesitan tener memorización. Ustedes pueden desarrollar, si han leído la literatura, las preguntas que aquí están. Y la forma más, diría yo, eh, crítica para evaluarlos en esta prueba será la resolución de un caso práctico. Aquí ustedes trabajarán de forma que interactuarán como si esto fuera real y responderán estas preguntas como líderes que abordan la situación de este caso de problema y lo tendrán que resolver. Ahí escogerán y dialogarán todas las estrategias que van a usar para responder siendo líderes. ¿De qué manera vamos a evaluar esta actividad? Pues el 10% tendrá el resumen de por qué un equipo eligió al líder, 15% serán las preguntas de autodiagnóstico, 30% las preguntas abiertas y 45% la resolución del caso práctico que tiene más peso en esta prueba. Importante enviar la grabación de la reunión entre los equipos como sustento de la elección y el convivio que tendrán entre equipos. Fechas de entregas también se colocan en las pruebas. Y pues esta es nuestra demostración de los dos instrumentos, tanto tradicional y no tradicional, de un mismo tema para una prueba.